Decíamos que dejaron las elecciones legislativas del domingo. Hay tres tandilenses, politólogos ellos, que han realizado un informe analizando cómo fue el voto en Tandil, qué venía pasando, pero sobre todo también las perspectivas para el 2027. Vamos a hablar con uno de ellos, es Matías Orellano. Él es licenciado en Ciencias Políticas. Matías, bienvenido. Carola aquí en el ECO. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ahí, perfecto. Bueno, Matías, Bueno, contanos de qué se trata este trabajo que han llevado adelante. Primero, ¿quiénes lo realizaron? bien, mira, somos tres tandilenses, como bien dijiste, Alejo Inza, Julián Malvarrey y yo, Matías Orellano, que bueno, los tres formados en ciencia política y con experiencia en los asuntos públicos, y se nos ocurrió esta idea de dar los primeros pasos, de empezar a analizar con los datos qué pasó en las elecciones. Ya lo hacemos de nuestro trabajo, un poco todos escuchamos y vemos qué pasó en las elecciones nacionales y en las Exacto. elecciones provinciales, pero la idea era, bueno, hacer un foco en Tandil y sobre todo en la quinta sección para bueno, acercarla a la comunidad y enriquecer el debate público, ¿no? ¿Y qué es lo que analizaron, ¿no? A nivel de la quinta sección, la incidencia de Tandil y qué pasó acá en la ciudad también? Sí, en primer lugar, obviamente, se destaca el peso que tiene General Porredón, Mar del Plata, en la sección electoral, no solo por la cantidad de electores, sino por los candidatos, Sí. que en su mayoría fueron de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, cómo se ve que la ciudad se tiene que posicionar de acá en adelante estratégicamente para seguir teniendo peso en la sección, digamos. Porque hoy por hoy hay un Eh, solo candidato que, bueno, candidato ya es diputado provincial, que es Matías Civale, que es por Tandil. Por ahora, el candidato bonaerense es el único. Será el único, salvo que exactamente Guillermo Montenegro no asuma su banca en el Senado. Puede pasar que Luján Fiego asuma como representante de Tandil por la Libertad Avanza en el Senado provincial. Pero bueno, la ciudad no tiene una mayoría en la sección, entonces, bueno, es uno de los puntos que destacamos ahí. Obviamente, hablamos de distintas novedades que se dieron en esta elección legislativa de 2027. Una, la más clara, es la decisión del gobernador del desdoblamiento electoral, que bueno, hizo que tome mucho más peso y mucha más importancia la quinta sección, cómo se dio esa reconfiguración política. Ujú. Y bueno, nada, es uno de los puntos que ahí tuvimos para analizar. Y otro, obviamente, es que al provincializarse la elección, creíamos que podía suceder algo en los municipios que son gobernados por tercera fuerza, como es el caso de Tandil, con este espacio nuevo ahora titulado Somos, que bueno, no logró retener ese caudal de votos y la elección claramente se nacionalizó y bueno, tuvo mucho más peso los candidatos de Fuerza Patria y de la Libertad Avanza a comparación del oficialismo local. Matías, analizan esto que sigue polarizado, siempre se elige como entre dos espacios. ¿Cómo? Perdón, no se No, escuchó que bien. si analizan que sigue esto polarizado. Digo, pasó acá en Tandil que se eligió a Fuerza Patria y a la Libertad Avanza y siempre terminan como siendo como desde dos lugares, como que las terceras fuerzas pierden en esa Exacto. elección. Siempre son Exactamente. dos. Ahí hay dos o tres cosas para tener en cuenta. Una, sin ningún lugar a duda, es el tema de que este año no hubo paso. Se buscó desde la legislatura nacional, desde el Congreso Nacional, eliminar las pasos para las elecciones nacionales y también lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Eso hace que la fragmentación electoral sea más alta. Entonces, cuesta ahí ver los acomodamientos. Claramente había desde el oficialismo local algunas diferencias y no se sumaron al espacio, a la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Pero bueno, se comprobó que la Libertad Avanza y el PRO no retuvieron el caudal de votos que tenían antes Juntos por el Cambio. Entonces eso abre algunos interrogantes de cara al futuro, de cara a 2027. Y sí, claramente las elecciones se polarizan y Tandil en su momento, el oficialismo local, supo aprovechar desde Juntos por el Cambio esa polarización y tuvo muy buenos resultados electorales a lo largo de la última década, seguro, Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, este nuevo escenario en el que no formaba parte de ninguno de esos dos espacios mayoritarios hizo que se vea menos beneficiado
y no pueda mantener ese espacio, esa discusión de 3/3 que se hizo muy popularmente conocida para el Claro. 2023, que bueno, quedó un poco más relegado este año el oficialismo local. ¿Y esta polarización se va a mantener de cara al 2027? Porque lo que arranca ahora es la carrera por la intendencia, en este caso. ¿Va a seguir esta polarización? Y bueno, a ver, lo que estamos viendo, sobre todo en los datos, es que es lo más probable. Nosotros lo que decimos es que durante 2 décadas el oficialismo local tuvo una hegemonía que supo construir, pero bueno, este año se ve obligado, digamos, en una nueva reconformación del Consejo Deliberante a una nueva estrategia, a un nuevo escenario completamente distinto, y que Somos, el espacio del oficialismo, no logró retener ese caudal de votos. Entonces, bueno, de cara al 2027 tendrán que debatirse un montón de cosas tienen muchos desafíos, digamos, en la construcción política desde la gestión para tratar de sortear esta polarización nacional de cara al 2027. Sobre todo porque en el Consejo Deliberante habrá varios potenciales candidatos que, bueno, le van a tensionar ese punto, ¿no? Claro, ¿cómo sube a quedar en esa polarización? En el caso del oficialismo local, entendiendo que el intendente Lungui en el discurso del domingo dijo que no van a ir más con otra fuerza, sino que irán con el radicalismo puro también. Hoy por hoy un radicalismo que está devaluado porque dentro de Somos también se diluyó la figura de la UCR. Exactamente, es muy complejo porque la UCR, además, hay otros espacios que tienen representación de la UCR, como el espacio de Nicolini en la ciudad. O sea, toda esta discusión, nosotros vemos que sin un gran paso del espacio antiperonista, en el caso local, sería entre Hechos, Somos y La Libertad Avanza, va a ser que sea muy complicado porque el caudal de votos más duro, digamos, más fuerte del peronismo es mayor entre la fragmentación de los espacios más del centro a la derecha, se dice, pero bueno, hay una diversidad ahí de actores que la componen. Entonces, si el oficialismo local decide no ir en una alianza con otros espacios, el escenario está muy abierto, pero favoreciendo el peronismo en caso de no haber paso, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si hay paso, es otra la discusión porque la oferta electoral se reconfigura, pueden pasar algunos candidatos que tengan mayor caudal de votos en una elección general, no en la paso, que le compliquen un poco la elección al peronismo en la ciudad. También en esta reconfiguración, ¿no? Que en realidad también, y sobre todo cuando es candidaturas para intendente, también se elige a la persona y no tanto a qué espacio político representa, ¿no? Sobre todo en ciudades como Tandil, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Ahí hay un punto interesante. Tandil tuvo la mitad de intendentes que presidentes de la nación. ¿Qué quiero decir? Tandil tuvo 5 intendentes desde el regreso a la democracia nada más, y tuvimos más o menos 10 presidentes contando en la Argentina. Sí. Eso hace que el intendente sea una personalidad que tiene mucha impronta, sí, que tiene mucha fuerza en la ciudad y que logra reelegirse a través de las elecciones. Bueno, en el 2027, dada la imposibilidad de Miguel de candidatearse nuevamente, ese escenario se abre y es una novedad absoluta que, bueno, queda todo por verse, digamos. El Consejo Deliberante de acá, desde el 10 de diciembre hasta el 2027, será también un escenario porque allí la UCR pierde fuerza y queda la mayoría en Fuerza Patria. Ahí también tema de negociaciones y esto, como vos decías, varios de los que van a asumir el 10 de diciembre están con estas perspectivas al 2027. Totalmente, totalmente. Este año ya lo vimos, obviamente con el tema del presupuesto local, pero bueno, para cada ordenanza que quiera sacar el Consejo Deliberante será una negociación 1 a 1, se dice, sí, porque bueno, va a depender la agenda, el tema, que también si nos alejamos o nos acercamos de las elecciones, bueno, va a haber todo un montón de cosas para tener en cuenta y analizar que bueno, vamos a seguir bien de cerca. ¿Qué crees que va a pasar en octubre con las elecciones a nivel nacional? Nosotros elegimos diputados nacionales. ¿Es otra elección
¿Lo que pasó el domingo va a tener influencia en lo que suceda en octubre? Mira, nosotros creemos, por los datos que estuvimos viendo, que no vemos un gran resultado del peronismo como se vio en las elecciones provinciales, sobre todo por las provincias del interior, que van a hacer que la Libertad Avanza tenga un mejor desempeño. Pero bueno, obviamente que influye lo que pasó el domingo, y quedará en el gobierno nacional en ver qué medidas toma de cara a octubre para mejorar esa performance. Y bueno, un punto importante es el hecho en específico de Tandil y en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, que se puso mucho el foco en la elección provincial y esta elección de octubre va a perder peso. Tenemos que ver ahí los niveles de participación, Claro. que bueno, en la provincia de Buenos Aires fueron mejores de los esperados. Se hablaba de un porcentaje menor de participación, pero la verdad que bueno, fue menor, obviamente la más baja de la historia de la provincia de Buenos Aires, pero no tan drástica como en Santa Fe, que se votó para la reforma constitucional y alcanzaron apenas el 51% de participación. Entonces, bueno, va a haber en juego un montón de cosas que son la participación electoral, el foco que le dé cada municipio, porque Tandil no tiene candidatos a diputados nacionales en esta ocasión. Entonces, a ver, un nuevo sistema de votación, un punto muy importante al cual tendremos que ir profundizando en el próximo mes, que la gente aún no sabe bien cómo será ese voto a través de la boleta única de papel. Entonces, bueno, hay un montón de asteriscos que hay que tener en cuenta para la elección de octubre, y ahí una vez que tengamos los resultados y haya ocurrido el proceso electoral, veremos con más detenimiento los datos y ver qué sucedió efectivamente, ¿no? Hablabas de la participación, ustedes en el informe reflejan que en 2023 en Tandil fue del 76% y el domingo del 63%, bajó 13 puntos, pero sigue estando por encima de la media de lo que se viene registrando hasta el momento. Exactamente. Se ve cuando la elección es a gobernador, por ejemplo el caso de Corrientes, el caso de Formosa, y creemos que para Santiago del Estero lo mismo. Se mantiene el porcentaje de participación respecto a las elecciones ejecutivas como la del 2023. Nada, pero tuvimos varias experiencias, Salta, Chaco, Santa Fe, como te mencioné hace unos minutos, que el porcentaje había sido mucho menor. Y bueno, es una incógnita a ver qué va a pasar en octubre, pero sí creo que está bueno acá dejar como puntos interesantes que el interrogante es si el desdoblamiento electoral llegó para quedarse en la provincia de Buenos Aires. Esta primera elección desdoblada en el 2027 se va a repetir. ¿Qué va a pasar con las PASO? Obviamente repercuten en la participación política, porque en este contexto un poco más apático con la política, hace que la gente se vea más convocada o no a ir a votar, digamos. Matías, te agradecemos mucho estos minutos aquí con el ECO. Hablaremos porque octubre está a nada, así que hablaremos antes de las elecciones nacionales a ver cómo es la perspectiva. Bueno, muchísimas gracias. Encantado y ojalá que me puedan acompañar los chicos, que nada, estamos muy entusiasmados con este proyecto. Bien, ¿tienen redes o algo? Sí, Euskal Consultores. Euskal Consultores es con K, allí los encuentra. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Matías Orellano, él es licenciado en Ciencias Políticas. Este informe que hicieron 3 politólogos, ellos son tandilenses, y que analizando, ¿no?, la realidad y el rol de Tandil de lo que pasó el domingo en las elecciones.